Residuo Cero, un nuevo programa que hoy nos va a llevar a hablarles a ustedes de la economía circular. ¿Cuánto hemos oído hablar de ello, verdad? Y de la Agenda 2030, con esas chapitas que llevan muchos de nuestros políticos defendiendo de alguna manera este asunto. Bueno, pues hoy vamos a explicarles y hablarles de todo ello, y para que lo haga de la mejor manera posible hemos acudido de nuevo al Gobierno de Navarra y concretamente a Raúl Salanueva. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver si digo bien tu cargo. Jefe de sección de residuos dentro del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático. Como ven ustedes, hemos ido al punto exacto. Raúl. Perfecto. Gracias, lo primero, por acercarte hasta nuestros estudios para hablar de economía circular. Casi podríamos decir lo contrario de la economía lineal, que es lo que más o menos estamos ahora y lo que desde Europa y también desde Navarra se quiere cambiar para intentar paliar esos 2.500 millones de toneladas de residuos al año que, según datos de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, generamos. Empezamos por lo primero, que es la economía circular. Bueno, la economía circular, en realidad, y lo acaba de definir el Ministerio en la nueva ley que ha sacado, la Ley 7/2022, establece que realmente es un nuevo modelo económico. Es un modelo en el que efectivamente se consolida algo que ya se venía trabajando desde el año 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que establece que realmente el residuo es un recurso. Es algo que ya veníamos diciendo desde hacía años, pero esto es lo que viene a decir, ¿no? Que hay que mantener durante el mayor tiempo posible todos los recursos de todas las cadenas productivas posibles que estén en este círculo productivo y que no salgan generando residuos, y sobre todo que no salgan generando residuos que van a eliminación. Por lo tanto, hay que seguir aplicando algo que también llamamos nosotros la jerarquía en la gestión de residuos, es decir, intentar valorizar o prevenir, por supuesto, lo primero, antes que eliminar. Entonces, todo ese mantener ese círculo virtuoso, vamos a decir, de la cadena de producción es lo que podríamos considerar como economía circular. Una economía circular, residuo igual recurso, es decir, no estamos hablando de basura, sino de darle el tratamiento adecuado para que se convierta de nuevo en materia prima, ¿no? Podríamos decir. Y esta economía circular va en contra, o quiere sustituir de alguna manera a lo que sería la economía lineal, que sería un poquito más aquello de usar y tirar. Eso es. Claro, el primer pilar de la economía circular es la prevención, ¿no? Entonces podemos pensar en que podemos reciclar más, reciclar mejor, etcétera. Desde luego está bien, pero el pilar fundamental es prevenir, y esa prevención, y así lo ha entendido también la Unión Europea con la nueva directiva que sacó de plásticos de un solo uso, pasa por evitar la generación de residuos. Y esto el mejor residuo es el que no se genera. Exacto, es así. O sea, esos principios básicos que ya llevábamos mucho tiempo, por lo menos en la parte de residuos, porque la economía circular no es solo gestión de residuos, es una parte importante, pero viene desde, como digo, de cambios de modelos productivos, donde hay que cambiar ese modelo productivo intentando hacerlo de otra manera, intentando no generar residuos, con lo cual esta es la base. Esta es la base, ese cambio de la economía lineal que tenemos ahora a una economía circular. Y bueno, hablabas, ¿no?, de que esto empieza todo en 2015, todas las directrices van de alguna manera evolucionando, todos sabemos ya a estas alturas que no solamente en residuos, que también, porque igual era donde más atrasados estábamos casi todos los países, ¿no? En el resto de actividades también Europa es la que tira un poquito, ¿no?, de carros, pero podemos decir que en Navarra hemos sido pioneros en leyes, incluso adelantándonos con nuestra ley de residuos a las leyes del Estado. Sí, como bien decías, esto parte, esencialmente parte pues en 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y a partir de ese año, ese mismo año, de hecho, la Unión Europea edita su primer plan de acción y le llama Cerrando el Círculo, que es un poco esa simbología que quiere utilizar de no generar residuos, ¿no? Eso fue en 2015. El Gobierno de Navarra, efectivamente, en 2017 ya tiene elaborado, fue en diciembre de 2016, tiene elaborado su plan de residuos 17-27,
que, como bien decías, es pionero en esos conceptos de economía circular y cómo se utiliza para conseguir esa reducción de residuos. 2017, plan de residuos, y 2000, y una de las aplicaciones que ha tenido el plan de residuos ha sido la publicación de la Ley Foral 14/18 de residuos y su fiscalidad, donde ahí ya se incluye un impuesto al vertido necesario pues, para que subamos en esta jerarquía de gestión de residuos. Hemos hablado mucho en estos programas, ¿no?, de ese canon de vertido al que haces mención, Raúl. 20 euros por tonelada era lo que decía la ley de residuos de Navarra, 20 euros por tonelada, por eso les estamos insistiendo tanto en ese contenedor del fracción resto, que llamamos el malo, cuando hablamos siempre del contenedor beige con la tapa verde aquí en la Mancomunidad Ribera Alta. Bueno, pues que además España viene pegando un poquito más fuerte y habla de 40 euros tonelada, ¿no? Sí, sí. Aquí bueno, volvemos a ser pioneros en lo que era esa fiscalidad. Es verdad que había comunidades autónomas que también ya lo tenían implantado en otros residuos, pero Navarra hizo un conjunto de que en realidad prácticamente todas las fracciones de gestión de residuos tenían esa fiscalidad de cara a evitar o intentar evitar o reducir las últimas fracciones que iban a vertedero. ¿Qué ha ocurrido con la ley? Pues efectivamente ha armonizado o está intentando armonizar algunas de las leyes que ya, como en Navarra, ya habían salido en ese sentido, ¿no? Para armonizar, pues que en todas las comunidades autónomas se esté aplicando esos criterios que ya veníamos utilizando nosotros. Bueno, ¿por qué tenemos que cambiar? Volvemos a la economía circular, no la hemos dejado, porque todo está relacionado, pero ¿por qué tenemos que cambiar de esa economía lineal de uso, tiro y va al vertedero o incinero, ¿no?, en otros casos, a una economía circular en la que, bueno, intento sacar el máximo posible? Primero, intento no utilizar los residuos que puedo no utilizar, y luego, una vez que lo utilizo, lo exprimo al máximo. ¿Por qué hay que cambiar? Bueno, pues está claro que los recursos son limitados. El planeta, y se está viendo cada año, donde cada año agotamos antes los recursos y decimos que estamos en agosto, en julio, es decir, cada vez se empieza a adelantar antes la limitación que tenemos de recursos y la sostenibilidad lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, esa limitación en los recursos hace pensar necesariamente en que hay que apurar al máximo la generación de residuos a la hora de determinar que los residuos, como decíamos antes, tienen y contienen per se internamente pues lo que sería el propio aprovechamiento suyo, ¿no? Y por lo tanto todos los residuos tienen sin duda una capacidad de utilizarse de nuevo como residuo. Por lo tanto, estamos limitando el uso de materias primas naturales para conseguir que ese residuo vuelva de nuevo a la cadena productiva. Es un impacto en el medio ambiente, pero también en muchos casos es una dependencia que tienen unos países de otros, ¿no? El hecho bueno, ahora lo estamos viendo con todo el tema energético. Lo que pasa es que aquí entiendo que lo que prevalece es ese cuidado del medio ambiente, ¿no, Raúl? Claro, esa sostenibilidad afecta, digamos que en la Unión Europea se hizo una gráfica muy bonita en la que se hablaba de esto, de que primero era la generación de residuos, luego venía el reciclaje de residuos, tratamiento de residuos, y luego viene el concepto de economía circular, donde efectivamente estamos cerrando el círculo. Pero claro, esta economía circular desde luego no se queda solo ahí, se queda en que además de eso protejamos lo que son los ecosistemas, es decir, que el ecosistema sea capaz de sobrevivir a estos impactos que nosotros provocamos, y además que esto beneficie a la salud de las personas, es decir, que protejamos no solo el medio ambiente, sino también nuestro propio medio ambiente en cuanto a la salud de las personas. Por lo tanto, este concepto de economía circular cada vez se va extendiendo a lo que sería, o se puede denominar como no sé, en este entorno verde, ¿no? Energía verde, donde protejamos todo y sean además pues beneficiosos para la salud humana. Bueno,
¿Qué se está haciendo dentro de la Unión Europea, que insistimos, es quien marca un poco la pauta, aunque en este caso también en Navarra, ¿no? Estamos haciendo ya los deberes con tiempo suficiente? ¿Qué se está haciendo? Una de las cosas, relacionado, ¿no?, con lo que nos estás diciendo de intentar sacar el máximo provecho a ese residuo, que se convierta en un recurso y que no lo usemos y lo tiremos, sino que se reutilice. Nos comentaba Adriana Maldonado, la eurodiputada, que se está trabajando en que, por ejemplo, ¿no?, ponía ella un ejemplo, los conectores de los móviles, los cargadores de los aparatos electrónicos sean todos universales, para que con uno nos baste. Al final nos juntamos con un montón de conectores y los temas electrónicos ya sabemos todos que son complicados. También, a ver si lo sé decir bien, que esta palabra es un poco complicado, la obsolescencia programada. Importantísimo, que un electrodoméstico dure, como antes, no como ahora, que están programados para que enseguida se estropeen y haya que cambiar. Dos ejemplos de lo que se está o en lo que se está trabajando en Europa. Pero aparte de esto, ¿qué más se está haciendo? Bueno, lo que dices, ¿no? La obsolescencia es terrorífico en el sentido de haber descubierto que determinados equipos, o equipos informáticos o de cualquier otro tipo, están programados para dejar de funcionar en un día determinado. O sea, ya no es decir que las cosas duran menos, que seguramente lo son, sino que encima estén programados para que se paren en un día y no vuelvan a funcionar. Que nos podían decir el día, ¿no?, para que no nos pille por lo menos, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que conseguir que alargar esa vida de esos productos, refabricar, remanufacturar, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que sea así. ¿Qué se está haciendo? Pues hombre, ya desde Navarra, y en ese aspecto pionero que siempre Navarra tiene, pues se aprobó la Agenda de Economía Circular en 2019, y a raíz de esta pues también han venido después la Estrategia Española de Economía Circular, el Plan de Acción de Economía Circular, y en 2020 se aprobó el segundo Plan de Acción de la Unión Europea, con lo cual pues yo creo que se están dando pasos en cuanto a establecer estrategias, establecer planes de acción para que realmente esto se lleve a la práctica. O sea, esto no son palabras vacías, palabras huecas, sino que este concepto ha venido para quedarse, y ha venido para quedarse y para implementarlo. Bueno, hemos hablado de residuos, de la gestión de residuos, convertir esa gestión de residuos en una economía circular y no lineal, de convertir los residuos en recursos, de que lo principal, que el mejor residuo es el que no se genera, eso está claro. Y has dicho un par de veces que no estamos hablando dentro de esta economía circular solo de lo que pueden ser los residuos ni la gestión de residuos, que este concepto va más allá. Podríamos hablar aquí también de lo que va a influir en la producción, en la cadena de producción, y de otra palabra también que yo me temo, Raúl, me la comentabas tú, que vamos a empezar a oír mucho a partir de ahora, y que es la taxonomía. Vamos a hablar de esto porque, claro, aquí cuando nos toca en el bolsillito es cuando nos afecta a todos, y en este caso, si se está hablando de que las ayudas van a ir dirigidas a un sector y de que las cadenas de producción van a tener que ponerse las pilas también a la hora de producir de una forma sostenible, yo creo que esto nos interesa a todos. Sí, cuando en general se habla de economía circular parece que tendemos a hablar exclusivamente de residuos, ¿no? Que también, lógicamente, es un sector que ahí está, ¿no? Si estamos hablando de reducir residuos, estamos hablando de esa circularidad, y el primer sector afectado sería el de la gestión de residuos, pero efectivamente lo importante es, si decimos no generar residuos, habrá que revisar, reestructurar, cambiar todos los modelos productivos de las distintas cadenas de valor. Y por lo tanto, lo que ha hecho la Unión Europea a través de una directiva de taxonomía, como bien decías, es decir qué sectores son los que se pueden considerar que están más proclives a avanzar en economía circular y cuáles no lo son. De manera que habrá que evitar esos sectores y favorecer los otros. Está claro que esos sectores, que son muchos, los ha ordenado a través de sus catálogos de actividades, y ahí es donde, haciendo las cosas de una determinada manera, puede orientar, sobre todo orientar inversiones desde Europa, de cómo se va a favorecer esos sectores. Con lo que es muy importante saber dónde estamos en cada sector productivo, para ver si realmente las ayudas desde Europa, etcétera, pueden estar bien orientadas hacia dichos sectores. Por eso,
Ahora, por ejemplo, ¿no?, con los Next Generation y otra serie de ayudas que vienen desde Europa, estamos oyendo constantemente ayudas dirigidas a digitalización, a sostenibilidad, a inclusión también en muchos casos, ¿no?, aunque se sale un poquito de nuestro tema. Claro, mucha gente se preguntará, ¿y por qué dirigidas a estos sectores o a estos objetivos, ¿no? Bueno, pues es por lo que nos estás diciendo, ¿no? Se está buscando de alguna manera apoyar esas facetas de la producción en las que se tengan como objetivo esa economía circular. Eso es, hay que ir hacia esos sectores que van a ayudar a que realmente podamos conseguir más la circularidad. Habrá sectores en los que efectivamente no es posible seguir por esa vía que estaban funcionando y habrá que buscar los sectores más proclives a dicha economía circular. Y claro, haciendo, como decimos, haciendo las cosas bien también, o sea, no vale el sector per se, sino que también tiene que actuar de alguna determinada manera. Por lo tanto, los incentivos van a ir ahí. Esto es un poco también como los residuos, ¿no? Muchas veces echamos la vista atrás, los que tenemos ya unos años, nos acordamos cuando se colgaban las bolsas de basura en el clavito, ¿no?, y pasaba un tractor o un camioncillo o un burro con un carro y lo recogía. También nos acordamos la contaminación de muchas industrias. Bueno, yo recuerdo, yo soy de Beasain y recuerdo el río Oria totalmente contaminado por muchas de las empresas, ¿no?, que había en la localidad. En eso hemos ido evolucionando, pero nos queda mucho camino. El camino está claro, pero se han dado muchísimos pasos, sí, como bien decías, no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, efectivamente. Y luego también, aquí hay que contar, desde luego en Navarra, y es de agradecer la labor que hacen las mancomunidades, porque los ciudadanos de Navarra, desde luego, son ejemplares, haciendo el trabajo que están haciendo. En todos los datos que siempre estamos publicando de inventarios anuales, yo creo que es un factor importantísimo la ciudadanía, cómo colabora en lo que es la recogida. O sea, que realmente el esfuerzo ya se está haciendo desde los sectores de la población, ¿no? El consumo creo que está en Navarra, ya digo, siendo realmente ejemplar. La verdad es que los datos son muy buenos. Yo digo siempre, no nos relajemos, que no se para y no hace las cosas bien. Se anima a hacerlo, bienvenido, pero es verdad que los datos son buenos y también hay que ponerlo en valor, desde luego, sin duda alguna, y agradecer, ¿no?, que se están haciendo bien las cosas. ¿Qué es la Agenda 2030? Porque también tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, la Agenda 2030, como decíamos al principio, estableció por parte de Naciones Unidas 17 objetivos que consideraba claves vitales a la hora de establecer lo que podemos determinar como un desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues esos 17 objetivos a nosotros nos encajan especialmente en el número 12, que es la producción y consumo sostenible, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, fue el hito que se marcó para realmente ese cambiar y pensar las cosas de otra manera, estableciéndolos en distintos aspectos, no solamente el que estamos ahora barajando, sino también aspectos de múltiple naturaleza. Pero fue ahí donde se empezó a hablar ya de estos temas. Y el ODS, que es el objetivo 12, es el que a nosotros, como dices, nos atañen todos, porque bueno, luchar contra la pobreza, en fin, ahí yo creo que todos tenemos que intentar, ¿no?, echar una mano y en nuestro granito de arena, pero bueno, al final el que nos interesa es el que hemos comentado, desarrollo sostenible. Al final estamos hablando todo el rato un poco de lo mismo. Raúl, y desarrollo sostenible, hablábamos de la taxonomía, ¿no?, y al final se trata de ir también a la fabricación de productos sostenibles. En este sentido, también desde la Unión Europea nos han marcado diferentes objetivos. Por ejemplo, en el tema de los plásticos, aquí en Navarra, bueno, pues estamos ya, yo creo que bastante mentalizados de que los plásticos de un único uso fuera, o sea, están totalmente prohibidos, pero luego hay también otros productos que usamos habitualmente y en los que yo creo que tenemos que poner un poquito el ojo, ¿no? Así nos lo dice Europa, por ejemplo, los textiles o no lo sé, la electrónica, en fin, productos varios, la alimentación, los embalajes, las baterías, la construcción. Hay trabajo para hacer ahí, ¿no? Sí, hay mucho trabajo, hay muchos sectores, flujos de residuos importantísimos, de la construcción que has dicho, sin duda. Estamos trabajando, de hecho,
intensamente en residuos de construcción y demolición porque pensamos, y así lo piensa el sector, que bueno, pues que se está recogiendo relativamente bien, que están haciendo las cosas relativamente bien, pero que luego el árido no se utiliza. Entonces estamos haciendo una labor de intentar ver en qué sectores se puede utilizar, desde la compra pública ya de entrada, porque hay mucho potencial de trabajo. Los electrónicos, bueno, sin ninguna duda, se ha citado como puntos claves de los que estamos trabajando. El tema de los envases, por supuesto, y de hecho, cuando la Unión Europea sacó la directiva de plastificación en solo uso, esta directiva tenía una importancia superior al resto y así lo ha ido aplicando. Entonces es fundamental, se está viendo cómo ha trascendido lo que es la temática de residuos, una temática también de salud ambiental, porque se está viendo que, por ejemplo, pues los plásticos de un solo uso generan al final microplásticos que nos los estamos literalmente comiendo y que están afectando a las personas, a la flora, a la fauna, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cada vez más hay grupos de residuos, y, bueno, todos son importantes, pero hay grupos también especialmente importantes. Especialmente que hay que trabajar en ellos, ¿no? El tema de la construcción, bueno, recordamos siempre, hay puntos limpios, también vamos a hacer un programa sobre puntos limpios, hablamos ya, claro, de construcción o de desechos de construcción de empresas, ¿no? Que eso ya va gestionado desde otro punto y que claro, ahí también, bueno, nos imaginamos las toneladas, en unas épocas más que en otras, pero nos imaginamos también las toneladas, ¿no? De residuos que se pueden generar. Hablábamos también de textiles, hicimos una visita a Traperos Emaús, bueno, en fin, yo me quedé verdaderamente sorprendida del consumismo en ropa, porque allí había, bueno, toneladas y toneladas de ropa, afortunadamente para ser reutilizada, vendida o utilizada como trapos o como otro producto. Pero es increíble el consumismo, Raúl. Sí, en textiles, la verdad es que en los últimos años, y han sido años además de pandemia, con lo cual todavía es más llamativo, sí que se ha visto un aumento importante que en algunos casos iba hasta más del 19% de aumento, con lo cual que no se ha visto en ningún otro flujo de residuos. Y los textiles ha sido, ya digo, este aumento importantísimo, y aquí viene, por supuesto, viene la concienciación de las personas en cuanto a esas compras responsables que tienen que hacer, pero también esa labor que está haciendo pues, organizaciones como Traperos de Emaús o Ecointegra, por ejemplo, el grupo Aspace para residuos en AOIZ, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero lo que es la preparación para la reutilización que hace Traperos es admirable. Realmente es un trabajo importantísimo porque consigue pues ya estar en ese escalón superior, si no hacemos la prevención de la gestión de residuos, estar en esa escala superior donde el residuo de textil se puede de nuevo utilizar, con lo cual pues una labor importantísima. Ya digo que esa tendencia tan creciente que ha habido en textiles, vamos a ver si esto se consolida o no, se mantiene, pero importantísimo el que se puedan tratar ya para poder reutilizar de nuevo. Bueno, hablábamos de envases también, comentabas, ¿no? El tema de los envases de un único uso. Bueno, ahora el que más, el que menos se va a acercar, me da lo mismo, iba a decir a la playa, pero es que si uno va al monte también, afortunadamente vemos ahí los restos, ¿no? De los guarrillos que se dejan, plásticos y de todo por ahí, pero bueno, especialmente en el mar, ¿no? Cuando decimos, es que estos residuos, sobre todo los plásticos, terminan en el mar. Mucha gente dice, ¿cómo van a terminar en el mar? Bueno, pues luego vamos a la playa y nos encontramos, bueno, pues unas playas como desde luego no nos gustaría encontrarnos. En los residuos se está haciendo especial hincapié. Bueno, no voy a decir que se ha empezado por ahí, pero sí que se está trabajando, ¿no? En el tema de los envases, con una nueva ley, además, un Real Decreto que va a salir, no sé, yo creo que para el año que viene. ¿Qué se espera de este Real Decreto? Seguirá incidiendo, entiendo, en la economía circular. Sin duda, porque lo que ya ha hecho la ley que estábamos citando antes, la ley 7/2022, es no solamente hablar de residuos, sino también de plásticos de un solo uso. Esto es una novedad en cuanto a la normativa actual, donde además en el título también han incluido la economía circular ya, pues para darle, pues consolidarla, ¿no? Entonces,
esta ley ha traspuesto la directiva que comentaba antes de plásticos de un solo uso por la vital importancia que tiene la generación de residuos plásticos que, como dices, inunda todo, ¿no? Esto va a conllevar que parece que el Ministerio está trabajando que para final de año esté aprobado este Real Decreto de envases y residuos de envases, y son los que tienen que marcar la pauta de cómo vamos a trabajar todos esos conceptos de circularidad de cara al futuro y evitar al máximo posible los plásticos de un solo uso que tanto están perjudicando. Bueno, pues habrá que esperar, pero me temo que ahí nos van a apretar un poquito más las tuercas con todo esto, porque bueno, lo estamos haciendo bien, como decías, pero todavía hay que hacerlo un pelín mejor. No hay que relajarse. No hay que relajarse, esa es la frase, no hay que relajarse. Ni mucho En menos. lugar de residuo cero se tenía que haber titulado este proyecto no hay que relajarse, Sí. porque es cierto, también bueno, hay que decirle a la gente que lo estamos haciendo bien, pero que queda todavía mucho trabajo por hacer. Raúl Salanueva, pues muchísimas gracias por habernos acercado a este mundo que también conoces y que también vamos a tener que conocer todos a partir de ahora, de la economía circular, del cambio climático, que fíjate, del cambio climático no hemos hablado, pero estos días podíamos haber hablado, porque bueno, yo no sé, pero que todavía haya gente que lo niegue, es también un poco, cuando menos curioso, cuando menos curioso, que lo estamos sufriendo además en todo el mundo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Raúl. Gracias por invitarnos.